¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí, sí. ¿Cómo están? Muchas gracias, bienvenidos aquí. Bueno, nos conectamos siempre los mismos. Vamos a ver si es que sus compañeros subieron un video y si no, pues ya les doy la clase de este tema, ¿sí? Porque ya no podemos alargar más esto. Inge, yo falto de exponer. No sé si puedo exponer. Ay, cierto, sí, perdón, y, Sí. perdón. Cierto que ayer Dije, quedó ¿cómo le pendiente va a exponer a la Nidia? a la presidenta. Sí, me dije, no, 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 pues así. Ya, Póngale 10, exonerada. Ya, Nidia dice que no hace falta, que vas con 10 directo. prenderán las cámaras. Bueno, Johnny ya aprendió. Ni Diam. Ya. Listo, sí puede compartir pantalla, ¿verdad? Dígame que sí. Sí, déjeme ver si le puedo compartir. Enviar solicitud. Ay, ya, Ya. Dije, disculpe una consulta. claro. No ha colocado calificación, ¿verdad? De la exposición y eso, todavía. No, ya voy a subir. Ah, ya, ok. Sí, lo que pasa es que hoy estaba dando notas del pregrado, de lo que doy clases en la UID. Entonces ayer estuve a full con eso, pero hoy me igualo con ustedes. Ya. Empiezo nomás, Inge. Sí, sí, por favor. Ya. A ver. Buenas noches, ingeniero, compañeros. ¿Me permite cambiar? Ya, a mí me ha tocado exponer los temas de bioremediación asistida por surfactantes y bioremediación electroquímica. En sí, la bioremediación es una técnica de remediación ambiental que utiliza microorganismos vivos como bacterias, hongos, levaduras o plantas para degradar, transformar o eliminar contaminantes del suelo, el agua y el aire. En sí, es una alternativa sostenible, amigable con el medio ambiente. En la actualidad, la contaminación de los suelos se ha dado debido a las actividades petroleras, lo cual se ha convertido en uno de los problemas más graves, al menos cuando hay derrames accidentales a gran escala. Tenemos la bioremediación asistida por surfactantes. Es una estrategia que ayuda a mejorar la efectividad de la bioremediación por medio del uso de surfactantes. Los surfactantes son compuestos químicos que minimizan la tensión artificial entre líquidos y lo que ayuda a la disolución de contaminantes de hidrocarburos en agua, permitiendo que los microorganismos realicen la degradación. En este caso, el empleo de surfactantes se ha puesto como una técnica para incrementar la biodisponibilidad de contaminantes orgánicos hidrofóbicos, explosivos, clorofenoles, pesticidas, entre otros, y así facilitar la biodegradación. Los surfactantes en la bioremediación. Estos son los surfactantes más, se los conoce como los tensoactivos. Son los que limpian o emulsifican, que permiten que el agua y el aceite se mezclen y así eliminan los componentes grasos, en este caso de manchas. Los surfactantes en la bioremediación actúan logrando incrementar la biodisponibilidad mediante la acción paralela de la desorción y solubilización del contaminante por sus propiedades, biodegradabilidad y baja toxicidad. A continuación les voy a poner un video acerca de los surfactantes. Vamos a explicar qué es un surfactante y por qué son tan importantes en la industria. Empecemos a decir qué significa la palabra surfactante. El surfactante es una palabra que se adoptó del inglés, de la palabra surfactant, las cuales son las iniciales de Surface Active Agent. En Latinoamérica, en el español, también son conocidos como tensoactivos, es decir, un surfactante y un tensoactivo es lo mismo. Un surfactante es un compuesto químico que consta de dos partes principales. Una parte soluble en agua y la otra parte no.
Y eso los hace muy especiales y los hace muy útiles en la química, en la industria, porque supongamos que tenemos dos sustancias que no son miscibles entre sí, como son el aceite y el agua, y nosotros queremos que ellas se hagan miscibles, se mezclen. Y esta mezcla la podemos realizar mediante un surfactante. Decir que es una mezcla no está bien. Esto más bien es una formación de una emulsión que se logra mediante reducción de la tensión superficial en la interfaz aceite y agua. Esto es un tema más profundo que hace parte de la química coloidal y que más adelante estaremos hablando de ello. Los surfactantes los encontramos en todas partes, en champús, en cremas, en geles, limpiadores, en aceites, se aplican en farmacéuticas, en agricultura, en pinturas, en adhesivos, solventes, en pasta dental, y es una lista que crece y crece y crece. En los surfactantes hay diferentes tipos según la naturaleza de la parte que es afina al agua, que es la parte hidrofílica, y se clasifican en aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfóteros. En el siguiente video seguiremos expandiendo más el tema. Dale me gusta y comparte. Gracias. Vamos a explicar qué es. A continuación tenemos los tipos de surfactantes. En este caso tenemos los surfactantes aniónicos, surfactantes catiónicos, surfactantes iónicos. Los aniónicos son aquellos que en solución acuosa se disocian en un anión anfífilo y un catión. Estos son de carga negativa, ¿no? La mayor producción de estos son los de mayor producción son los detergentes, los jabones, los sales de ácidos carboxílicos grasos, espumantes. Em, Además, son útiles para la emulsificación de contaminantes orgánicos, pero si no se usan adecuadamente, estos pueden afectar la actividad microbiana. Los surfactantes catiónicos son aquellos que se disocian en un catión anfífilo y un anión y tienen una carga positiva. Estos pertenecen a un grupo de amonio cuaternario, además eliminan contaminantes con carga negativa, como los metales pesados. Además, si se usan en concentraciones elevadas, pueden ser tóxicos para los microorganismos. Los surfactantes iónicos estos vienen después de los aniónicos. En la solución acuosa no forman iones, ya que su hidrofilia está formada por polares no ionizados. Entre ellos tenemos el alcohol, el tiol, el éter o éster. Estos son menos agresivos para los microorganismos, ya que producen un ambiente superácido o básico. Yo aquí le había puesto un resultado de algunos estudios que se han realizado. Por ejemplo, aquí nos indica que en un suelo de 0,4 metros cúbicos con un contaminante inicial como el diésel de 50.000 miligramos sobre kilogramos y un contaminante que ha sido un contaminante final de 6.000 miligramos sobre kilogramos en un tiempo de 45 días y se ha removido el 94%. A continuación tenemos la biorremediación electroquímica. Eh, Es una disciplina científica que estudia las interacciones entre electricidad y las reacciones químicas. Los métodos electroquímicos son procesos ambientales amigables, ya que requieren el uso de productos químicos adicionales para la eliminación de metales pesados. Estas se basan en la conversión de energía eléctrica en energía química, por lo que requieren de una corriente eléctrica que produce una reacción química, de tal manera que dependen de la intensidad de la corriente eléctrica que existe entre los electrodos. La principal consecuencia de esta reacción es la formación de un frente ácido debido a los procesos de electromigración que tendrán lugar a la liberación de contaminantes que se encuentran en el suelo, por lo que por el intercambio iónico y la disolución de precipitados.
La biorremediación, el sistema de biorremediación electroquímica, perdón. Son dispositivos que involucran reacciones electroquímicas catalizadas por microorganismos. En sí, los microorganismos electrogénicos oxidan compuestos como el acetato en el citosol y obtienen energía catalizando la transferencia de electrones. Además, estos electrones pueden ser usados para producir óxidos de diferentes metales como el oro, la plata, el cobre, el vanadio, el cromo, el mercurio y el uranio. Los metales reducidos se depositan sobre el electrodo o precipitan en el fondo del reactor, pudiendo ser estos recuperados. Tenemos aquí un video sobre la remediación electroquímica. Lo podemos definir como el área científica que estudia los campos de la química y la electricidad como conjunto. Pero no es así, o bueno, no completamente. Para entender cómo funciona y qué es la diferencia de la química convencional, es necesario aclarar ciertos conceptos claves. Primero observemos cómo ocurren las reacciones. Todo funciona por la interacción de las moléculas en un medio común. Esto permite que colisionen, provocando una transferencia de electrones, formando iones que se agrupan produciendo compuestos químicos con el fin de hallar un equilibrio termodinámico. Podemos ver que la química convencional sí tiene de forma implícita la teoría de la electricidad. Sin embargo, el concepto de electroquímica varía en el enfoque. Esta no ocurrirá por colisiones moleculares, sino en los electrodos al interactuar con un flujo de electrones. Esto nos permite crear un sistema análogo a un circuito, que tiene el nombre de celda electroquímica. Conozcamos sus componentes principales. El electrolito es una sustancia que se ioniza y se comporta como un conductor eléctrico. Los electrodos, que son conductores o semiconductores donde ocurre el proceso de óxido-reducción. El puente salino es un dispositivo que mantiene el contacto eléctrico con el fin de cerrar el circuito. El conductor externo es un medio, generalmente metálico, por el que se transportan los electrones. Y finalmente, el voltímetro o la pila, que es el responsable de proveer o medir el potencial del circuito. Este esquema básico puede modificarse, pero todo parte del fenómeno fundamental que lo rige. En este caso son las reacciones de óxido-reducción que ocurren en la interfaz electrodo-electrolito. Y siempre sucede en el ánodo. Estos electrones se transfieren por un conductor externo para llegar al cátodo, donde sucede la reducción, que es la ganancia de electrones por los elementos con carga en la solución. Estos electrones son los que permiten que las semi-reacciones se den de forma correcta, siempre y cuando exista la fuerza impulsora, que es la electricidad. Finalmente, podemos definir esta ciencia como el área de la química que estudia las reacciones de óxido-reducción en una celda electroquímica, asociando una energía eléctrica para su transformación. En pocas palabras, la eléctrica es la responsable de que se dé o no una reacción química. Esta puede provenir de la propia reacción o de una fuente externa hacia la reacción. No, la base para entender los procesos galvánicos y electrolíticos. Si quieres un video explicando estos procesos, dale like y suscríbete. Gracias por ver este video y hasta la próxima. A continuación tenemos los tipos de técnicas electroquímicas. Existen varias técnicas electroquímicas que se utilizan para el tratamiento de metales pesados. En este caso tenemos la electroflotación. Es una técnica perfecta para el tratamiento de aguas con partículas finas, coloides y concentraciones moderadas de metales pesados. La corriente se usa para formar burbujas de gas de hidrógeno en el electrodo sumergido en el agua contaminada. En estas burbujas se adhieren los contaminantes metálicos, formando flóculos que ascienden a la superficie del agua, donde se retiran mediante, puede ser la filtración. La electrocoagulación. Esta se aplica una corriente eléctrica para producir coagulantes in situ. Los contaminantes se neutralizan y después se coagularán a partir de la fase acuosa. Las partículas de metales pesados se aglomeran como pequeños imanes para formar una masa que se denomina lodo o flóculo, lo que facilita la separación del agua mediante la filtración. La electrodeposición.
En esta técnica se utiliza una celda electrolítica que consta de dos electrodos, que es un ánodo y un cátodo. Y se consigue que los iones metálicos se depositen sobre la superficie del cátodo. Al proveer energía eléctrica a la celda, se generan los procesos de oxidación y reducción y se consiguen los iones metálicos presentes en el efluente y se depositan sobre la superficie del cátodo. Esta técnica es efectiva para bajas concentraciones de metales. Ya, aquí tenemos unos trabajos reportados para el tratamiento de metales pesados, en este caso en la electrodeposición. Tenemos el metal pesado que es el plomo, el material del electrodo es el acero, su tiempo de proceso son 2 horas y tiene una remoción del 82%. En la electrocoagulación tenemos el plomo y el cobre. En este caso el material del electrodo es el hierro, su tiempo de proceso es 1 hora y la eficiencia de la remoción es del 95,15% en el plomo y el 80,22% en el cobre. En la electroflotación tenemos el hierro, el plomo, el níquel y el cobre. Con un material de electrodo aluminio, el tiempo de proceso es de 5 a 15 minutos y la remoción es del 93 al 99%. Eso sería mi exposición. Chévere, muchas gracias, Niña, por su exposición. Yo Chicos, tengo una preguntas. pregunta, pero no es de con respecto a la materia. Estuvo bien interesante, Niri. Pero esto sí, ¿de dónde sacaste las diapositivas? Están hermosas. Perdón, tenía que decir y se dijo. Entonces, o sea, de compañera a compañera, ve, por favor. Están súper bien. Y creo que de Canva no es. No, no son de Canva. Me parece que es una página que se llama Slides, algo así. Likes. Ajá. Lo que se- Slides, algo así, sí. Ah, chévere. Me mandaste Lo, el link, por favor. lo bueno, lo bueno es que la va a poder descargar cuando el link se la suba. Ah, sí, también. Gracias, Están en sí. PDF, están en PDF. Ele. No, así no quiero, quiero ver. Mentira, mentira. Ya debe. Es que está bien, es como que haces, bueno, en mi opinión, es como que haces que las diapositivas, si son bonitas, están bien hechas, es como que es más llamativo, es como que tú te quedas ahí viendo y te pones atención y así. O sea, bueno, mi pensamiento y mi criterio es eso, estaban súper bien. Gracias, Nidia. Gracias. Ok, chévere. Preguntas. Y ahora sí de la exposición. Justo yo iba a hablar de otro tema que, o sea, ahora entiendo que en mis exposiciones entonces no se presta atención. Porque Lo que pasa es que yo literalmente soy como que más simple, yo como que voy directo al punto y no sé mucho de, Es que hombre de es como que, hombre, a veces ustedes son más a lo directo. y el A estereotipo, lo man. directo. No, 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 yo no he conocido algún hombre que sí haga las diapositivas así. Ustedes hacen más de lo práctico, a lo así, directo, lo simple y ya. En cambio, pues las mujeres no sé por qué, pero la mayoría de como que tenemos eso de hacer. ¿No viste las diapositivas mías? ¿Ves? ¿O no las viste? No, mentira. O sea, es como que ya pues siento que sí llama la atención. Además, sí te puse atención. ¿Cómo no te va a poner atención, yo? el viernes van a demostrar si pusieron o no pusieron atención. Y Inge, nosotros sí solo. hablando del viernes, justamente revisando la plataforma, me di cuenta que se abría otra prueba desde el día jueves, algo relacionado a un informe, un foro o algo así, no me recuerdo bien, o un ensayo, Es de esto algo. mismo, justamente. Es la evaluación de sus exposiciones. Adicional había otro. Déjeme reviso y le digo cómo está el nombre ya. A ver, les comparto ¿Cómo que hay pantalla otro, ya? antes de entrar a las preguntas de niñas. Que bastante interesante la exposición. Puedo una, pero es como que me da miedo. No, Nidia, yo creo que sí vas a poder, es bien simple. O sea, Podrían ¿me ser puedes explicar qué era eso de... Dijiste que las partículas son hidrofóbicas o hidrofílicas. hidrofilas, Eso es. hidrofílicas. Ajá. Ni siquiera pronunciar puedo. A ver, ¿me puedes Ya, explicar qué es eso? la hidrofilia son las que pueden absorber con facilidad el agua, son sustancias que pueden absorber agua, y la hidrofóbica son las que no pueden absorber agua. Bueno, eso es lo que yo consulté. No sé si estoy en lo correcto. Ah, o sea Está que bien. son diferentes, o sea, pensé que eran lo mismo. A ver, O sea, hidro. lo habló en el término de surfactante, ¿no es cierto? Cuando Sí. hablaba de ese tipo de bioremediación, los o tensoactivos, que son lo que tienen los jabones.
¿Para qué utilizan los jabones o detergentes? ¿Cuál es la finalidad? Eh, Hasta donde yo, bueno, lo que investigué es como que ayudan a que se desintegre la grasa o sí, porque decía que toca, o sea, permitía que se mezcle el agua con el aceite también. Ustedes, por ejemplo, para lavar una ropa, un utensilio, cualquiera que están utilizando, ponen Sí, eso iba jabón a decir para limpieza. y lo que hacen para limpieza. ¿Por qué? Porque el jabón tiene una parte hidrofílica que es afín al agua, entonces se lleva con el agua. Y tiene una parte hidrófoba que no es afín al agua, pero es afín a la grasa porque es una sustancia polar. Por eso es que los tensoactivos o los surfactantes tienen esta particularidad, es como un puente entre el agua y el aceite. ¿Saben? El agua y el aceite no se mezclan. Pero ¿cómo es que lavando utilizo agua para poder lavar? Porque el jabón hace ese puente. Entonces, está cogido del agua, le coge la grasa y se la lleva. Y el agua arrastra el aceite, pero obviamente tiene esta característica. Sí, eso es el término. Y no es complicado, ¿sí? Fobia, cuando dicen fobia, ¿qué es? Miedo, ¿no es cierto? Que no es afín. Entonces, cuando ven hidrófobo, significa que no es afín al agua. No es que le tiene miedo al agua, sino que no es afín al agua. ¿Ya? Y el hidrofílico, pues obviamente lo contrario, ¿no? Ya, chévere, chévere esa Gracias, parte. Nidia. Y gracias, Cintia. A ver, vamos dándole con la... Puede volver a Ya lo compartir, encontré. Nidia. Se llama artículo científico que se abre el día jueves 19. Ya, esa es Esa es parte de la lo que otra vamos a ver. prueba. Sí, es lo que vamos a ver. Yo la semana anterior les comenté sobre el tema de la tesis que hice, ¿no es cierto? De bioremediación, Ajá. quedó ahí en stand-by. Si no es hoy, mañana ya le completamos este tema. Ya, entonces sí tenemos dos pruebas para esta semana, que sería esa y adicional la prueba de las exposiciones. Sí, pero sí les puedo dejar un poquito Ok. más de tiempo, no hay problema. Sí, compártanle Ya nomás, ni están Nidia. diciendo que nos van a dejar más tiempo, ya ni. Ya ni se trauma luego y piensa que todo es para el domingo y Es para mañana, entonces ese mismo día, que es para el jueves, dice el Inge. Oigan, no, es que eso me pasa por no ver bien las fechas, les juro, ese día no, me había pero pasado. ahí dice que se abre el jueves, pero se cierra hasta el domingo, ¿no? Eso decía ahí al Ah, menos. bueno, entonces ahí sí ya hay más tiempito. Ujú. A ver, vamos desde el principio, Nidia, porfis. Que habían algunos términos, no sé cómo les fue, si estábamos bien. A ver, bueno, ahí está el concepto de bioremediación, que ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Ujú. En este caso es usando surfactantes. Entonces aquí ya explicó y bueno, ya le hizo la pregunta de cuál es la afinidad, ¿no es cierto? Entonces, es el mismo principio, ¿sí? Quitar la grasa, porque un contaminante puede ser la grasa. El petróleo es una grasa. Entonces, tiene esta facilidad, esta característica. Ok, vamos a la siguiente. Ufa. Seis. No, ahí no hay ninguna pregunta. Los tipos de surfactantes igual, ¿cómo, o sea, cuáles son los ejemplos, ¿cierto? Detergentes, jabones, ácidos espumantes y demás. Amonio cuaternario. Esta palabra lo han escuchado, amonio cuaternario. Sí. Sí, Inge, ese es el que más que se escuchaba en el tiempo de pandemia, ¿Por qué? porque es como es un satinizante, algo así. Ajá. Mata microorganismos y pues obviamente puede ser utilizado eh, para eliminar, pues obviamente cualquier tipo, ¿no? Y el alcohol también es utilizado para eso, ¿no es cierto? Entonces, incluso hasta ahora pueden utilizar alcohol para desinfectar áreas. Incluso recuerden que les había explicado la metodología para hacer un proceso de cultivo de microorganismos. Les dije que se utilizaba alcohol, se utilizaba sablón y pues ahí está la opción, ¿sí? Para poderlo hacer. Vamos a la siguiente. Ah, ahí está, en esos datos de ahí. Esa investigación. A ver, dice que ingresan con un suelo de 0,4 metros cúbicos, creo que es, una carga inicial de 50.000 miligramos por kilogramo, es ppm, parte por millón. Esa es la concentración que tiene el diésel, básicamente un suelo contaminado con diésel. Y mediante procesos de bioremediación por surfactantes, se rebaja a 6.000. ¿Cómo sacan ese 94% de rendimiento? Dime, ¿cómo sacarán?
Y no dije que debe haber alguna fórmula. La verdad, en la investigación que yo hice estaba solamente, o sea, no explicaban cómo sacaban los resultados, sino solamente así, ¿no? Ya. No, en realidad no es complicado, ¿sí? Únicamente lo que se hace es una resta de manera general, la concentración o la cantidad final menos la inicial, perdón, la inicial menos la final, para saber cuánto se removió. Entonces, 50.000, le resto 6.000, me sale 44.000. Y esos 44.000 le divido para 50.000 y me sale que se removió el 88%. Ahora, ese 94 ya es un cálculo, o sea, un valor que interviene tiempo, interviene cuánto presupuesto invirtió y demás, y es un dato más complejo, pero al menos nos da una idea simplemente cuánto hubo al inicio, cuánto hubo al final y la diferencia dividido por el valor inicial es el porcentaje de remoción. 45 días, ¿qué creen que es? ¿Bastante, mucho, poco? ¿Qué dice el niño? Lo que expuso. ¿Será mucho o poco esos 45 días? O sea, si va a remover casi el 99%, yo creo que sí está bien, Poco el porque está tiempo. removiendo el 94% en este caso. Ajá. Yo les había mencionado que mi tesis estuvo, creo que 90 días, cuando ya vamos a ver los gráficos, y fue una concentración mucho más baja, no fue 50.000. Claro que el diésel es mucho más afín a los microorganismos que el petróleo. El petróleo es más pesado y posiblemente va a demorar más. Es lo que estaba ahí, THTPS. No sé, ahí, porque justamente le vi que era el HTTPS. No sé si tiene ese documento, el archivo original, porque HAPS, también se puede hacer por bioremediación, pero Sí, ese HTTPS decía no. HTTPS, yo lo consulté porque tampoco no, o sea, no le entendía qué quería decir. Pero bueno, ¿Ya? lo que investigué me decía que es una sustancia súper, o sea, mucho más tóxica, más fuerte. No sé qué tipo de sustancia será. Ya, el HTTPS. Déjeme ver cómo es. No, no, pero sí es HTTPS, ¿no es cierto? Bueno, sí es que, bueno, independientemente de eso, remueve de 20.000, se baja únicamente a 10.000, o sea, casi el 50%, pero necesita 104 días, ¿sí? Obviamente necesita más tiempo porque es un contaminante más complicado, más pesado, ¿sí? Entonces ahí ya va el tiempo de evaluar. ¿Es rentable o no es rentable? Por eso, para aplicar métodos de bioremediación, hay que hacer primero pruebas de pequeño para luego hacer en grande, porque si se hace en grande, puede pasar un año, 2 años y va a ser muy costoso esa inversión, entonces es mejor hacerlo en pequeño. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Creo que eso es todo lo de agentes surfactantes. Sí, de la electroquímica. Estamos claros con los conceptos que mencionó Nidia, bueno, tanto Johnny, Janina, Alejandra, lo que era un agente oxidante, agente reductor, ánodo, cátodo, porque he mencionado mucho de estos temas, pero no sé cómo están familiarizados con estos conceptos. Entonces, si les pongo una prueba, El ánodo es el electrodo de carga positiva y el ajá, cátodo es el electrodo de carga negativa. es decir, el que recibe los electrones, aquí, importante, hay flujo de electrones, ¿sí? No de protones. Recuerden la estructura pues, química, ¿no es cierto? Hay átomos, pero los electrones son los que están en movimiento. ¿Electrones de dónde? De los metales pesados, de los agentes contaminantes. A la final, eso es lo que se van a mover. Entonces, esos electrones son los que van hacia un lado. Cuando van hacia un lado y se cargan negativamente, se llaman cátodos, ¿cierto? Esto está el gráfico ahí. Esos electrones con carga, pero no H, sale con carga negativa, salen de allí, se llama cátodo. Y los hidrógenos que tienen carga positiva, pues se hace un ánodo. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Bueno, ahí estaba el video, creo que era. Ajá, vamos a la siguiente. Ya. Esto incluso tal vez lo vieron en contaminación del aire, la electroflotación. Se lo hace también para partículas del aire y justamente al finalizar la clase les había mencionado que
se le puede cargar a las partículas para que en cierta manera precipite. Es decir, están flotando en el aire y al momento que se les da carga, digamos una carga positiva, le pongo en otro lado una carga negativa y por ley de atracción, esas partículas se van a ir a pegar a una determinada zona. Eso es la sedimentación o utilizar cargas químicas. Lo mismo ocurre para procesos de remediación. Utilizar cargas eh, e inclusive algunos los procesos de degradación, cómo los microorganismos matan o, mejor dicho, digieren el contaminante, es porque no es un proceso químico, electroquímico, porque utilizan el flujo de electrones. Entonces los microorganismos digieren o van degradando la materia y a la par van generando electrones y esos electrones están en movimiento. Entonces, si va una mayor cantidad de electrones en un determinado sistema, pues obviamente va a acelerar el proceso de remediación a través de celdas electroquímicas. ¿Ya? Vamos a la siguiente, porfis. Electrocoagulación, electroflotación es utilizar electricidad para que flote, es decir, las partículas vayan a la parte superficial. Y electrocoagulación es utilizar electricidad para que las partículas se vayan hundiendo, se hagan más grandes y poderlos separar de mejor manera, ¿sí? Hacer un coágulo. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Electrodeposición hacia el fondo, directamente. Si no se hace un coágulo, sino simplemente van hacia el fondo. Si puedo poner una carga positiva, les doy carga negativa y van hacia el fondo la electrodeposición. Esta aplicación también, la electrodeposición está para cuando le hacen una pintura superficial con cargas eléctricas, es de este tipo, ¿sí? Son capas eléctricas y lo que hacen es una deposición en un material y pues la afinidad electrónica tiene que ver mucho con eso. Y la última que mencionaba los trabajos, electrodeposición de plomo con acero, 2 horas, 82% de remoción. Electrocoagulación, plomo y cobre. Electroflotación, hierro, plomo, níquel, cobre y demás tiempos. Les hago la pregunta, qué tan viable le ven económicamente los procesos con electricidad? ¿Qué creen que sean económicamente rentables o no tan rentables? Yo creo que sí es rentable, ¿Por qué? porque más que todo en este, bueno, en lo que no se utilizan sustancias químicas dañinas. Ya. Por Eso ese es más lado. alternativa más sostenible. Sostenible no estoy tanto, pero bueno, voy a dejarle abierta su respuesta. Sí. A ver, Johnny, ¿qué dice? Esta parte de utilizar electricidad, ¿será rentable económicamente o no será rentable económicamente? ¿Y por qué? ¿Qué dice Johnny? Hasta eso vaya pensando Janina y Alejandra también. ¿Cuál es la pregunta, Inge? ¿Cuál es la pregunta? De estos procesos de eléctricos, ¿no? Electrodeposición, electrocoagulación y electroflotación, ¿serán económicamente rentables o no? Hasta que Johnny piense, Alejandra, puede nomás escribir en el chat esta respuesta, ya. Vaya pensándole. Dígame, Johnny. Eh, un rato que se va la luz en Ecuador, la verdad es que Ya. económicamente puede que sí y puede que no. Y ahí es el por qué. El por qué es el problema. Respuesta que no sé cómo dársela. O sea, en niño nos dio una opción que sí puede ser rentable. La razón no fue como muy afín a a esa respuesta, pero dio una alternativa. Johnny dice que no es rentable por los cortes de energía. Bueno, podría darse, pero al final las industrias, pues, sí, las industrias que hacen estas bioremediación pueden tener sus plantas de generación o pueden tener cualquier forma y pues les va a dar el mismo costo hacer hacer botellas de plástico que hacer procesos de bioremediación en tema de cuánto cuesta el kilovatio hora en temas de energía.
pero en este caso, Inge, bueno, en el caso de los cortes y toda la vaina, en el detalle de tener herramientas que luego generen energía como motores, obviamente eso ya sería un gasto extra y Extra. adicional el mantenimiento de todos estos equipos, obviamente probablemente sea un poquito complejo en la parte económica, ¿no? Porque las industrias no usan el mismo motor que utilizamos en casa, por ejemplo, para darle energía a una nevera. O Ujú. sea, de pronto por ahí en ese contexto, ¿no? Sí, podría ser, sí, una buena razón, Johnny. Johnny, ¿qué dice? ¿Rentable o no rentable los procesos de Es que yo tratamiento? igual estoy de acuerdo con Johnny. Y si me puede disculpar unos 20 minutitos, es que estoy con unos problemas de mi hija ahorita, con la directiva, con los regalos, con la Navidad, estoy a full. No puedo estar con las dos cosas. Me puede dar 20 minutos, 10 minutos, dije, digo lo que tengo que decir y me voy, y ahí vengo acá a la clase. Ok, listo. Ya. Bueno, Alejandro no nos escribió. A ver, la, en realidad todo proceso que involucre electricidad va a ser costoso, ¿sí? Y porque no es económico. Y a pesar de que la energía eléctrica, no sé si sabían, es subsidiada, o sea, hay una parte de que el Estado paga y para que ustedes le llegue a manera residencial, a manera de sus casas, pues tiene un costo alrededor de 8 centavos del kilovatio hora. Pero en realidad la generación, tal como le decía Johnny, ahora que estaban con los generadores, con la parte de combustibles o con cualquier otra fuente, suben los precios, puede llegar incluso a costar 25 50 centavos el kilovatio hora. ¿De dónde sale ese dinero? Pues ahora subsidios del Estado. Si ustedes pagan 8 centavos el kilovatio hora, el Estado paga la diferencia. Entonces, llevarle esto, Perdón que la interrumpa, Inge, pero por ejemplo también existen opciones, por ejemplo, como la energía solar. Es una energía que no es tan costosa la instalación de los equipos. Bueno, ¿cuánto hasta no donde. es tan costoso? ¿Cuánto no es tan costosa, cree usted, Nidia, O sea, que más que todo es que me refiero a que ya, bueno, gasta al inicio la instalación, ¿no? pero ya es, o sea, es una inversión a largo plazo, se puede decir. O sea, Mientras dure la planta, ¿no es cierto? Los claro, paneles exacto. solares, más o menos son 20 30 años, depende de la inversión. Más o menos estamos hablando de una casa promedio que alrededor de consumo de unos 200 300 kilovatios hora, una inversión de unos 5.000, 8.000, 10.000 dólares, que hay que hacer el inicio. Y pues eso hay que amortizar y ver cuánto saldría a lo largo del tiempo. Bueno, obviamente eso podría abaratar, pero ya a nivel industrial la generación va a ser un tema importante. Y además, el uso, o sea, es 2 horas de tener la electricidad allí, la electrodeposición, 2 horas continuas de electricidad. Es como tener un microondas, hablando de potencia, estarían en el orden del microondas o de una refri, pero prendidas 2 horas seguidas. Se va a consumir bastante energía. Puede ser, bueno, digamos que ya tenemos paneles solares o o el molino o de cualquiera de las formas renovables, ¿no es cierto? Pero va a consumir mucha energía. Entonces, a la larga no es muy rentable. De hecho, una de las desventajas de este tipo de bioremediación es que el costo es elevado. Mientras dure este proceso de electroquímica, o sea, de utilizar electricidad para ello. El tema de electroflotación, pues puede ser corto, pero aún así sigue siendo un poquito más elevado. ¿Sí? No sé si ustedes, hago la siguiente relación. No sé si en sus casas tienen un horno eléctrico o una freidora de aire o un microondas. ¿Sí? El microondas consume bastante energía, porque obviamente va a calentar de una manera más rápida, pero consume energía. Una freidora de aire puede estar 10 15 minutos, pero va a consumir como utilizar el microondas, pero por mucho más tiempo. Algo así es esa relación. Y un horno, pues de igual manera, 15 20 30 minutos cuando es eléctrico, va a estar todo el tiempo consumiendo energía. ¿Sí? Por eso es que no es rentable. Ahora, que se tiene beneficios, pues claro, remociones del 82 del 90 del 99% es bastante alto. Entonces ahí va el costo-beneficio. O sea, si tengo un suelo, un agua altamente con carga contaminante y me es difícil hacerlo con otros métodos, esto podría ser una alternativa. Bueno, ahorita como fue el primer método que lo vimos, ¿no es cierto?, de bioremediación, al final, o sea, en definitiva, lo que se busca es mezclar varias metodologías y ponerlas en un orden de tal manera que la más costosa, que puede ser esta, vaya al final. ¿Para qué? Para no dejarle 2 horas con electrodeposición, sino previamente hubo una fitorremediación, hubo diversos procesos para ir
cortando, disminuyendo el contaminante. Y en lo más costoso, le aplico 1 minuto, 2 minutos de electricidad y ahí sí se vuelve más rentable. ¿Sí? Pero obviamente con ese contexto nada más les quería mencionar. No sé si tal vez con esto tienen alguna pregunta. Ya estamos claros entonces con la electro. Ahí igual mencionaba ánodo acá todo el flujo de electrones. Y bueno, es básicamente para cómo se forma una celda electroquímica, es básicamente eh, este tema, ¿no? A ver, podemos dejar de compartirlo, no hay problema, gracias, Nidia. A ver, vamos. Y abrirles la presentación que tenía de este tema. Igual está ya en la unidad 2 me parece que le puse. Ok, entonces, algunas de estas láminas pues lo vamos a pasar. Ok, entonces este tema de la bioremediación surge a partir de lo que es el desarrollo sostenible, que es vincular la parte económica, la parte ambiental y la parte social, obviamente para garantizar un ambiente sano y demás. Surge a partir del informe de nuestro futuro de 1987, de la Cumbre de la Tierra, del Río de Janeiro del 22, para satisfacer las necesidades de ahora sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Eso es el concepto de desarrollo sostenible. Ocupar lo que tenemos ahora sin comprometer lo que en el futuro. Si utilizamos ahora el recurso hídrico, el recurso suelo, no contaminarlo de tal medida de que en un futuro esto vaya a verse afectado. ¿Cómo ya? Entonces, de acuerdo con uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, que son de los 17, relacionados con la salud pública, se menciona que para el 2030, estamos hablando dentro de ya 5 años más o menos, se busca reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire y el suelo a través de la gestión ambiental efectiva que conlleva el manejo de estos problemas ambientales. ¿Creen que se logre esto para el 2030? ¿Qué dice? ¿Qué dice Nidia? ¿Cree que logremos ese objetivo de desarrollo sostenible? Ah, puede que sí, como puede que no. ¿De qué depende? Porque más que todo la contaminación que se ha dado y se sigue dando aún, este, las personas, o sea, las personas e incluso las grandes empresas, o sea, no concientizan y no ponen una ley que sea más rigurosa, más, entonces así no creo que se pueda llegar al 2030 a mejorar. Ujú. Johnny, ¿qué dice? Eh, de acuerdo con con la compa, Inge, es muy complejo, la verdad. Inge. Este, sí, es muy complejo porque como dice Nidia, ¿no? Si no hay una concienciación, creo que se dice la palabra, creo. Bueno, si no hacemos conciencia todos, si no hay una enseñanza previa, o sea, solamente tenemos un objetivo, pero este es como los políticos, ¿no? Como que llegamos a un punto y solo decimos, vamos a hacer esto, pero la pregunta es cómo. La pregunta es en qué tiene que cambiar el pueblo, qué tiene que hacer el pueblo para que esto se dé.
Entonces, es muy complejo, la verdad. Porque como yo le decía, cuando ayer que hablábamos justamente de las quemas de basura, o sea, uno entiende que al final hay parte, es un contaminante al final del aire, ¿no? Por todo lo que uno quema. Pero sin embargo, eso lo entendemos los que literalmente ahora estamos estudiando la materia. Pero los que no, o sea, les da igual, o sea, no, no están al tanto. Y es como que somos parte de ese 1%, pero y el 99% ahí es el problema. Entonces Ujú. es muy complejo, la verdad. No es difícil, ¿sí? Y les pongo también otro ejemplo. Nuestras gasolinas, nuestros combustibles tienen alto contenido de azufre, porque el petróleo tiene alto contenido de azufre. Y pues obviamente está en todos los derivados de petróleo, nuestro aire tiene contenido de azufre. Y lo que hicieron aquí en la legislación nacional es, seamos más permisibles. Al límite, según la Organización Mundial de la Salud y parámetros internacionales, bueno, el dato sé que el diésel tiene máximo 2.500 partes por millón de azufre. Esto es enorme, ¿sí? La OMS me parece que está en valor de 100 o 200 máximo. Entonces es 100 veces más alto, 10 veces más alto el valor y pues obviamente va a generar más contaminación. Entonces, ¿por qué no? Ahora, si le ponemos más de estricto, si el Estado pone más estricta esta ley, es como darse un disparo a sí mismo. ¿Por qué? Porque significa que sus procesos, como está el tema de refinación, está como controlado por el Estado, entonces el proceso debe ser más eficiente para que no exista tanto contaminante. Entonces, como no se va a invertir en eso, ¿qué hacemos? Más fácil, permitimos mejor con la ley. Y con la ley, pues ahí da más permisividad y pues acá a la final se tiene más contaminación, ¿no? Uno de los tantos casos. Entonces, concuerdo con ustedes que para el 2030 y llegar a esa meta pues va a ser bastante complejo. Se necesitan estrategias de gestión ambiental para resolver, mitigar o prevenir problemas, permitir al ser humano el desarrollo de sus potencialidades, obviamente la parte económica, ver la patrimonio biocultural, biofísico, utilizar adecuadamente los recursos utilizados, ¿no es cierto?, para ello. Y la idea es utilizar procesos sustentables para cuidar el aire. En este caso, evitar la emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera. En cierta manera ya se hizo, ¿no es cierto? El tema de la recuperación de la capa de ozono, eh, ¿a qué obedece? ¿Quién se acuerda cómo o no se está recuperando la capa de ozono? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los contaminantes para el deterioro de la capa de ozono? Los clorofluorocarbonos Los CFCs, ¿no es cierto? ¿En dónde están presentes estos CFCs? en los aerosoles. Y ahora esos aerosoles ya su uso es controlado. También está en algunos refrigerantes, lo estaba. Entonces, se evitó la emisión de estas sustancias a la atmósfera con el protocolo, me parece que fue de Kioto. Se restringió al máximo y pues ya no hay eso. Se busca una nueva tecnología para poder reemplazar a esos CFCs. Y pues ahora se puede decir que la, la cantidad de contaminante en la atmósfera es bajo. Por eso es que se reestructuró y se está cerrando esa capa de ozono. ¿Es posible? Sí, Sí, pero es de compromiso de todos. Perdón, pero asimismo en base a lo que es la contaminación global, se están descongelando los glaciares, ¿no? Y en este sentido también debido a la descongelación, los gases de efecto invernadero están aumentando. Ajá, ese es el otro lado de la moneda. Los CFCs, gases contaminantes para la capa de ozono, un éxito de que un organismo, o sea, en este caso las Naciones Unidas, pues se puso firme y pudo controlar todo este tema de su uso. Los gases de efecto invernadero, a pesar de que se han hecho tantas cumbres, tanto dinero, presupuesto y demás, es muy poco la cantidad de avance que se ha tenido en ese sentido. ¿Por qué? Porque aún dependemos mucho de derivados de petróleo. Sí, algo se ha hecho con las investigaciones de buscar fuentes de energía renovable y demás, porque al final es buscar energía, es buscar la fuente de energía. Ya no es solo quemar carbón. El carbón sí disminuyó, que es gran contaminante, pero seguimos dependiendo del petróleo, más aún nuestro país, que la economía depende del petróleo. Ustedes ven, y estamos cerrando el año y el presupuesto del año 2025 lo hacen en función de cuánto petróleo va a exportar el Ecuador. Y así hay varios países en el mundo que su economía depende del petróleo. Entonces, si quitamos 100% de esto, pues es como un círculo vicioso, ¿no es cierto? ¿De qué se va a vivir o de qué se va a depender? Hay que buscar otras alternativas. Entonces,
Lamentablemente, como el ejemplo que menciona Nidia, gases de efecto invernadero ocasionan el derretimiento de los polos, sube de nivel, cambio de la temperatura, sequías, inundaciones en otras partes del mundo y todos los problemas que ahora estamos viviendo. Y la verdad, esto va a ser para peor, ¿no? Cada año va a ser más intenso. Listo. Ahora, para sostener o para realizar procesos sustentables para cuidar el suelo, evitar la disposición de residuos tóxicos o peligrosos, como se debiera tal vez en ciudades pequeñas o en pueblos pequeños, pero de cierta manera ya se tiene, ¿no? Un adecuado ya no es un botadero de basura, sino ya es un relleno sanitario. ¿Sabemos la diferencia entre un botadero de basura y un relleno o no? Bueno, ya ni porque todavía no toma. No, Inge, aún no sé. Lidia, Johnny, o es lo mismo. No, Inge, no me acuerdo, sí nos explicaron, pero no me acuerdo. A ver, en ambos casos se tienen un hueco. O Johnny se acuerda. Sí. Nadie explica nomás, explica con confianza. A ver, en ambos casos se tiene un agujero. Sí, Inge, disculpe, disculpe un poquito. ajá, Hablando de explicar, ¿será que en unos 10 minutos que sobre la clase, o sea, eso de 8:50, revisa mi tarea para ver si tengo bien el ejercicio 3? Es que tenemos esa duda aquí con los compas todavía. Y ya, pues, para ver ya, si lo hice bien. O sea, es que yo ahí como que no sé, porque pensé que podría ser así, pero no estoy seguro al 100%. ya, ok, ya le veo. Ok, entonces el botadero lo que hacen es simplemente llega el camión de la basura y lo bota ahí. Y que se caiga y se vaya llenando todo. Esto es a cielo abierto. Bueno, la mayoría, el relleno también es a cielo abierto. Pero le entra lluvia, le entra todo y pues va a generar mayor cantidad de olores. Esto, como les digo, lamentablemente en muchos pueblitos todavía se tiene esto. En muchas ciudades pequeñas todavía se maneja esto. ¿Cuál es la idea de un relleno sanitario? Primero que esta parte aquí se coloca una geomembrana, un plástico. A veces, si hay presupuesto, hasta se le puede poner el cemento. La idea es que el contaminante no se vaya al suelo. Luego se coloca aquí una flauta, es una tubería con agujeros. ¿Cuál es la idea? Que los gases, esos malos olores, es metano. Entonces, ese metano y se vaya a utilizar en otra cosa. Adicional, tiene una inclinación de tal manera que los lixiviados, es decir, el agua que tiene esa basura, vaya a un recolector y se pueda tratar esa agua. Y luego la basura no es que se bota como quiera. Hay un proceso preliminar de separación y luego empiezan a colocar con capas, ¿sí? Inclusive se mezcla con capa vegetal y se va mezclando, ¿sí? A la final van a terminar llenándose los mismos, pero esto va a generar gran cantidad de enfermedades, roedores, malos olores, aves carroñeras y demás que va a afectar a esto, ¿sí? En cambio acá es más controlado. Sí va a haber malos olores y no espera a que esto va a oler muy rico, ¿no? O sea, hay malos olores, pero es más tecnificado, ¿sí? Esto es simplemente hacer hueco y bota la basura. Acá es mucho más tecnificado el relleno sanitario. Entonces, cuando se utilizan esto para recuperar la calidad del suelo es utilizar un relleno sanitario. Eso es la finalidad, ¿sí? Utilizarlo. Acá en Quito, lamentablemente, se llenan muy rápido los cubetos, estos se llaman cubetos, lo que los pronostican para 5 7 10 años, termina llenándose en 1 2 3 años. Y es por la cantidad de basura que ingresa que lamentablemente no hay una separación en la fuente y es lo que mencionábamos igual con Johnny. La gente no lo conoce, no hace una separación adecuada, no hay una recolección de papel, cartón, vidrio, metal y demás. Entonces todo le botamos a la funda de basura, pasan 2, 3 veces a la semana por nuestra casa, lo botamos y no está bien, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de reducir al máximo esa cantidad. En países desarrollados la cantidad de basura que se bota es muy baja comparado con países lamentablemente en vías de desarrollo. Ok, bueno, hay un breve resumen de lo que era esta de contaminación del suelo. Igual los monocultivos también afectan, ¿no? Y también para cuidar el agua. Evitar la descarga en aguas contaminadas del río, lagos y lagunas. Esto sí lo vimos conmigo, ¿no es cierto? Tratar al, al agua de manera industrial, de manera residencial. ¿Habrá tratamiento de aguas? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Qué dice Johnny? ¿Hay tratamiento de aguas residuales de las casas o no en el país? No me acuerdo, ¿eh? ¿Así cuándo nos dio esa materia? El anterior semestre, ¿no? Pero, pero según lo que dice ahí, se dice que tratar el agua residual,
para reusarla, entonces quiere decir que ese tratamiento para, para el agua residual, obviamente, ¿no? Pero si la hay, ¿no es cierto? Dice Nidia, ¿se acuerda o no se acuerda? Hasta le mostré unas fotos también. Unas fotos, un diagrama, un mapa, me acuerdo que les mostré. No, no, y Johnny también se debe acordar, porque cuando vimos la materia de los mapas, sistemas de información geográfica, ahí les decía, aquí está, ta, 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 pero tampoco se acuerda. Sí, no, 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 sí me acuerdo, algo, algo, sí, sí nos dio. De hecho, me acuerdo que inclusive usted por la cosa, por la maestría, usted se había ido justo a eso de Cuenca, que es lo del, que ahí se hacen eso del, no de lo del residuos de las aguas. Ah, como que no me acuerdo. Sí. Estuvo más fresquita, no son muchos meses, no fue en agosto. A los chicos porque fue en mayo, por eso que fue una de las primeras materias. Pero bueno, en el país sí Fue, hay, ¿sí? fue en mayo y además tuvimos vacaciones como de 2 meses. Una laguna ahí. Pero sí, en el país lo hay. Debería haber en cada ciudad, pero con suerte ya se tiene algunos rellenos sanitarios, pero poner planta de tratamiento es costoso porque metes toda una planta. Aquí en Quito está en el sur, en la planta de Quitumbe. Trata, creo que el 1%, exagerando, de todas las aguas residuales. No sé si estoy mal o no fue usted o fue otro ingeniero, pero usted nos mostraron de una planta de, sí, una planta de agua que tienen, que daba, no me acuerdo, pero sí, Quitumbe. no sé, sí, como que habían hecho práctica o algo, no sé, en esa planta, sí, sí, algo así, sí me acuerdo. Ujú. Justo la que le mostré a ustedes fue la de Quitumbe, que mostré las fotografías y demás. La de Yanni fue en mapas que vimos de sistemas de información geográfica, por eso lo estábamos viendo y ahí les dije, acá está la de Cuenca. Guayaquil me parece que también ya tiene, pero son solamente Sí, las con mi tres amiga nos ciudades. fuimos a Cuenca, nos fuimos a París, nos fuimos a full lados Así, ahí. con los mapas sí. Entonces, Protesto, hija, a nosotros no nos llevó a París. es que no les di esa materia. Ahí sí que se puede hacer. Entonces, lo hay. ¿Por qué no hay en otras ciudades? Porque obviamente es costoso. A la final va a cobrar a a las personas en los impuestos, pues ahí está un rubro adicional para el mantenimiento de esto, ¿no? Cuenca trata, sí es un mayor porcentaje, es del 10-15% de todas sus aguas lo trata. Y pues es bueno, ¿no es cierto? Porque obviamente hay un proceso como tal. Y la mayoría de estos procesos es de bioremediación, ¿sí? Es decir, utilizar la biotecnología. La biotecnología. ¿Para qué? La biotecnología no solamente es el área de la protección del medio ambiente, sino también está en la silvicultura, la agricultura, producción y elaboración de alimentos, en salud y en producción de metabolitos. Entonces, la bioremediación es básicamente quitar, eliminar compuestos contaminantes a través de organismos vivos o de las enzimas. ¿Qué se va a utilizar? Bacterias, protozoarios, plantas, hongos y algas, que como se lo había mencionado. Recuerde que es el microorganismo o el proceso metabólico del microorganismo. Sí, eso también suele ser una pregunta de prueba, ¿no? A veces dicen, no, solo el microorganismo. Y en realidad no. O sea, el microorganismo dentro de su metabolismo genera unas sustancias que se le llaman enzimas y estas enzimas reaccionan con el contaminante y lo degradan. Entonces es otro proceso, pero también es bioremediación. ¿Sí? Y las bacterias son compuestos más simples de asimilación y también existe una mineralización, es decir, una combustión básicamente. Implican el uso de una o conjunto de operaciones unitarias, por eso es importante haber conocido balance de masa al menos para ver cómo aplicar esto, ¿no? Alteran la composición de las Gracias sustancias el descole. contaminantes. Mandé. Gracias el descole, yo todavía no veo eso. Me voy. No, no, o sea, no le hacemos todavía con ese nivel de profundidad, pero sí se lo podría hacer, ¿no? O sea, en un diagrama, contaminación del agua, un proceso de biodegradación. Bueno, esto ya ustedes habían explicado, ¿no es cierto?, las aplicaciones que tiene. Y se puede bioremediar los suelos, lixiviación o recuperación de metales, producción de sustitutos naturales de la petroquímica. Todo esto se puede utilizar con microorganismos, ¿no? Producción de enzimas para la tecnología más limpia, es decir, utilizar lipasas, detergentes de ácidos grasos, biocatálisis y demás.
Por ejemplo, aquí este cuadro sí me voy a detener un poquito. Para los microorganismos que se utilizan principalmente para degradar petróleo son las pseudomonas, Proteus, Bacillus, Penicillium y Cunigamela. Las más comerciales, digamos, las que más se utilizan son las pseudomonas. ¿Sí? Para los anillos aromáticos, ¿qué era un anillo aromático? Ahí sí, de química. ¿Un anillo o un compuesto? Un anillo aromático. ¿A cuál Mm, haría? Un ejemplo. sí, a ver, a usted me dio química inorgánica, no me dio química orgánica. Pero por algo se me viene, no sé por qué, pero se me viene el benceno. El benceno es como que en su estructura tiene ahí como que un círculo donde está el anillo aromático. Este es el anillo aromático, ¿sí? Un benceno. Pero no es el único. Hay el tolueno, hay el sileno, hay el antraceno, naftaleno. Bueno, es un millones de compuestos que hay de este tipo con anillos aromáticos. El veneno y todo lo que termina en E. Bueno, sí podría, el veneno, bueno, sí podría ser incluso acá, ¿no es cierto? Porque son sustancias químicas. Y, por ejemplo, por ejemplo, si ustedes utilizan un veneno para algún roedor y lo ponen en el suelo, y si no se come el veneno del roedor, ¿a dónde va ese veneno? ¿Se han preguntado? El suelo le absorbe. Y si no hay no se recolecta, va a terminar en el suelo. Y si tienen cultivos, a la larga, ese veneno va a llegar a los cultivos. ¿Sí? Por eso es importante que cuando se haga esto, digamos, de matar o algún microorganismo, pues se lo haga no, un roedor, pues verificar bien el tipo de veneno, ¿no? Por eso me gusta su clase, E. Porque Porque, uno tira un chiste y usted de ahí saca una clase. Literal. Literal es una clase del veneno, o sea, y estábamos hablando de otras cosas. La oportunidad. Todo está ahí, todo está claro. Y uno ya como que, ya, el veneno, ya no voy a matar más los ratoncitos que están en mi casa. al menos no así. Un gato mejor. Bueno, para los anillos aromáticos, tengo las pseudomonas, Achromarter, Bacillus, bueno, y todos estos, ¿no es cierto? Este de penicillium, ¿a qué nombre se les hace parecido? Penicillium. Penicilina. Ajá. La penicilina es producto de esta bacteria, que es Penicillium. Aspergillus, ¿alguna vez lo han escuchado o no? Este produce la vitamina C. La vitamina C de manera natural es a través de un microorganismo que se llama Aspergillus y específicamente Aspergillus niger. Ya. Otros del cadmio, Staphylococcus, Bacillus, Pseudomonas y tal, tal, ¿sí? Entonces el azufre, tío Bacillus. Fíjese incluso el nombre tío, cuando ven tío, es azufre. Químicamente es eso. Y son bacilos específicamente que degradan azufre. Cromo, estos elementos, y cobre, estos elementos. Estos microorganismos, perdón. Los microorganismos activos metabólicamente catalizan reacciones y eliminan los contaminantes, como ya habíamos mencionado, esto voy a pasar. Ahora, a la cantidad que se va a generar allí de microorganismos en un determinado lugar, es proporcional al tiempo. Y eso se llama también biomasa activa. Entonces, mientras más tiempo deje, ¿qué va a pasar con los microorganismos? Van a empezar a crecer, ¿no es cierto? Porque están degradando, tienen condiciones de temperatura, pH, todo lo que ya vimos antes, y entonces van a empezar a crecer su cantidad, ¿no es cierto? Entonces aquí nos da un recuento, por ejemplo, en unidades formadoras de colonia por mililitro, a las 2 horas tienen esta concentración. El control es decir, una muestra cero y una muestra que tiene diésel 2. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el uno va y van a ir creciendo, ¿no es cierto? Fase logarítmica específicamente de las pseudomonas SP con petróleo diésel 2 al 5% en un reactor de tanque agitado y aireado. ¿Esto qué quiere decir? Que será un microorganismo anaerobio o aerobio, este tipo de gráfico, o facultativo. ¿Qué dice? ¿Aerobio o anaerobio? Si dice aireado, ¿qué será? Aerobio. Aerobio.
sea, ahí necesita oxígeno, ¿sí? Si las pseudomonas no le ponen oxígeno, se van a morir, ¿ok? Aquí está otro gráfico para otra investigación referente a la biomasa activa, pero al 5% del bioreactor, ¿sí? Biodiesel 2. Entonces, logarítmica. Ah, este es para pseudomona y este es para este otro microorganismo, Rhodopseudomonas. Entonces, ¿cómo crece? A 1,42 las pseudomonas y con diésel a 1,30. Esa es la velocidad de crecimiento. Es decir, eh, duplica su masa más o menos en 1,42 horas. Y las pseudomonas están en ese mismo rango. O sea, los dos van a crecer al mismo tiempo. Ahora, luego de pasar el tiempo, al principio eran horas, ¿no es cierto? Se empiezan a adaptar, empiezan a crecer porque obviamente están en su entorno. Luego hay una sobrepoblación y ¿qué va a empezar? Esto va a decrecer, porque hay pérdida de materia orgánica, cambia el pH, bueno, cambia muchas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la concentración va a disminuir. No es una muerte térmica, sino es una muerte propia de los elementos, ¿cierto? Acá es igual de este mismo gráfico, pero en función del día, ¿cierto? Va al principio fase estacionaria, luego fase de crecimiento, perdón, fase de adaptación, fase de crecimiento, estacionario y muerte. Sí, la última parte es la muerte. Tenemos dos tipos de bioremediación, in situ y ex situ. In situ cuando es en el mismo lugar y ex situ cuando el material lo llevo a otro lugar. ¿Cuánto creen que es, y Yanni, cuándo creen que es mejor utilizar una bioremediación in situ? Un ejemplo que usted crea que diga, esto es mejor hacerlo en el lugar donde ocurrió este detalle. ¿Cuál sería? Pues cuando hubo eso de la remediación de los suelos, cuando están contaminados por los metales pesados, creo. ¿En dónde específicamente? ¿En dónde cree? Es que yo no le entendí la pregunta, o sea, como en el lugar Sí, o o cómo. sea, usted dice suelos contaminados con metales pesados, ya, pero ¿en dónde? Digamos en nuestro país, ¿en dónde cree que es más fácil o sea mejor utilizarlo in situ que ex situ? O sea, digamos, el oriente, en la sierra, en la costa, ¿dónde sería mejor hacerlo in situ? En el oriente, ¿Por porque qué? creo que es donde más, por ejemplo, allá es lo de, espérame un ratito, ya, porque es lo de, es como que es justo ahí donde se hace por ejemplo, la explotación del petróleo, y ahí pues ahí se contamina, pues, no solamente el suelo, sino también he visto que también los ríos se habían contaminado, el lagunar, y ya, así que Ujú, creo que es ahí Por las minerías también, acá en el oriente. también. ujú. Por las Que yo no minerías puedo también. al oriente, solo he visto imágenes ahí, sí, perdón ¿cómo es esto? Perdón la ignorancia. Sí, pero cuando in situ, cuando es una gran cantidad de materia para que está contaminada, imaginen lo que sería llevar toda esa tierra contaminada hasta la empresa y recién ahí hacer procesos de eliminación. No, no. Ahí es mejor delimitar el área, creo que están aquí en estas láminas, delimitar la zona, evitar que el contaminante siga su camino y hacer la bioremediación en ese lugar. ¿Sí? No necesita de llevarse. Obviamente necesita tener accesos, ¿no es cierto?, para poder ingresar con material, con equipos y demás, para poder trabajar con la bioremediación. Y la ex situ cuando el material es contaminado a otro lugar. Por ejemplo, cuando, digamos, carga una gasolinera, digamos, en cualquier lugar, ¿no es cierto? Están cargando la gasolinera y por algún motivo hay un derrame del combustible, ¿sí? Utilizan una arcilla para absorber ese material. Por lo general, lo que hacen luego con esa arcilla, como está con el material combustible, lo que hacen es lo queman y listo, pero es contaminar. Entonces, lo que se puede hacer es una bioremediación. Entonces, esa arcilla que utilizaron, dos, tres, cinco sacos de esa arcilla, lo llevan a una empresa que lo va a desarrollar. Entonces, es más controlado los procesos ex situ pueden obtener rendimientos mucho más altos de los ejemplos que ustedes mencionaron, casi la mayoría son ex situ, porque in situ tiene muchas complicaciones como tal, ¿sí? La parte de logística, la parte de controlar, de evitar que el exceso de lluvia ingrese, o sea, es estar en ese mismo lugar, ¿no es cierto? Entonces, hay unas dificultades al respecto. Eh,
Aquí vinculamos para la bioremediación tres cosas importantes. El sustrato o el contaminante, que es lo que van a degradar, el medio ambiente, o sea, el entorno, y obviamente los microorganismos. La relación entre microorganismos y medio ambiente se le llama como requisitos fisiológicos. Y aquí intervienen no solamente los factores ambientales, como el agua, temperatura, pH, también están los nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, el NPK, que ayer creo que mencionaba Yanni al respecto, vitaminas, oligoelementos y demás, ¿no? Y aun cuando no sea un proceso con electricidad, pero siempre va a haber un flujo de electrones. ¿Y quiénes van a favorecer estos flujos de electrones? Nitratos, oxígeno y demás, ¿sí? Y pues obviamente también los cátodos y ánodos, ¿no? Que en este caso puede funcionar el hidrógeno y el metano como tal. Entonces, cuando vinculamos estos tres medios, está el suficiente cantidad de contaminante o el sustrato, hay un medio ambiente adecuado y están los microorganismos adecuados, pues la bioremediación se vuelve interesante. Si tenemos un sustrato contaminante, existen los microorganismos, pero el medio ambiente no es el adecuado porque posiblemente el pH se eleve por un determinado metal pesado, entonces obviamente va a afectar el crecimiento microbiológico. Esta es buena definición de biodegradación, ya lo habíamos visto. eh, y pues obviamente hay que ver el proceso de crecimiento o con metabolismo, se llama la etapa de crecimiento. Entonces, cuando los microorganismos ya pasaron la fase de adaptación y empiezan a degradar todo. Y es donde se tiene que aprovechar al máximo esto. ¿Sí? Metabolismo de un compuesto orgánico en presencia del sustrato o del alimento, o en este caso para bioremediación es del contaminante y para la remediación. ¿Sí? El compuesto orgánico se degrada sin ningún beneficio nutricional para el microorganismo, pero el producto de la degradación puede servir como sustrato para otros organismos presentes en el agua. Es una parte de la bioremediación. Sí, tienen que tener ciertas características, ¿sí? Químicamente debe ser afines. ¿Sí? Si tenemos ahí, por ejemplo, un anillo aromático, pues el microorganismo debe ser capaz de degradar un anillo aromático. ¿Sí? Los hidrocarburos son insolubles en agua, por lo tanto, su degradación requiere de la producción de biosurfactantes, que es lo que nos mencionaba este NIDI. ¿Sí? Aquí hay unos ejemplos de cómo se puede utilizar con fuentes de nitrógeno, que es importante para la bioremediación, con este tipo de lípidos, ¿no? En unas concentraciones más bajas son utilizadas. Aquí está una vista de un microscopio, con a través de un microscopio electrónico, cómo se cultiva un mineral medio con dos niveles de concentración de ácidos grasos. ¿Sí? Es proceso de bioremediación, cómo se va degradando. Algunos de los ejemplos que se utilizan para microorganismos: Pseudomonas, Nocardia, Marinobacter, Pseudomonas, Acinetobacter y Vibrios. Bueno, esto vamos a pasar. Esto no es necesario aprenderse, no son reacciones químicas que ocurren dentro de la degradación. No vamos a entrar mucho en ese detalle. Y pues obviamente la biotecnología es aprovechar al máximo estos microorganismos para su proceso de remediación. El uno es la biolixiviación. Se utilizan bacterias sulfoxidantes, condiciones ácidas, condiciones aerobias, es decir, con agua, para que el suelo contaminado mediante estas tres características pues, pueda tener un suelo limpio. El contaminante va a tener un lixiviado de este suelo y lo que vamos a hacer es a separar ese contaminante mediante una precipitación o bioprecipitación, porque estoy utilizando bacterias de sulfato reductores. Lo que van a hacer es a reducir ese contaminante para poderlo trabajar, ¿sí? Este es el sustrato que está reducido a partir del sulfato que está utilizándose como tal. O sea, el sulfato se reduce por la acción de estas bacterias. Y pues obviamente tengo un efluente libre de metales. Algunos agentes reductores puede ser el cromo 6, alcalinagenes, bacilos y todos estos microorganismos, ¿sí? Micrococcus, pseudomonas, vibrios, entre otros. Así suele ser una gráfica, por ejemplo, en este caso, al primer día ya se elimina el cromo, de 2500 a más o menos 400 partes por millón. Y luego de las 24 horas, pues es relativamente estable. Estos gráficos lo que representan es dejar más de 24 horas a ese proceso ya no es rentable, porque en un día prácticamente se disminuyó la concentración, entonces no necesito dejar más de un día para lograr los mismos objetivos. Aquí en cambio el cromo necesita 120 horas para recién llegar a la etapa de estabilización. ¿Sí? Entonces es muy importante identificar esto, porque si yo le dejo únicamente un día, la degradación va a ser casi mínima, de 0,37 a 0,36, o sea, casi no degrade nada. Pero si le dejo 120, perdón, horas, si le dejo 120 horas, pues ya va a ser mucho más relevante, ¿no es cierto? Ya llegué
Álvaro más mínimo. Por eso es que estos gráficos se los debe desarrollar en laboratorio. O sea, en pequeñito, le pongo el microorganismo y veo cómo está evaluándose esto. ¿Sí? Esto es el cambio para... el de acá era para el cromo. Este acá cromo total con pseudomonas. Este cromo 6 con pseudomonas. Y aquí las pseudomonas en este mismo reactor, ¿sí? Entonces primero tiene la fase de crecimiento y luego la de degradación y muerte, ¿sí? 120 horas. La fitorremediación, que es igual a lo que había mencionado en el tema de las plantas, pues esto ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? Rizofiltración cuando se quedan las raíces, fitoestabilización cuando las raíces hacen que se estabilice en el mismo suelo, fitoestimulación con el mismo suelo generan toxinas y estas toxinas ayudan a la absorción de los contaminantes. Fitovolatilización. En las hojas, pues tiende a volatilizarse el contaminante, entonces es importante que cuando ya esté saturada la planta, ya pueda utilizarse. ¿Sí? Y la fitoextracción es llevarle de la planta hacia el proceso de incineración para que se queden las cenizas. ¿Qué productos pueden ser tratados fitorremediación? No son todos. Inorgánicos como metales tóxicos, radionucleótidos. Y productos orgánicos como solventes con cloro, explosivos, hidrocarburos de petróleo y pesticidas. ¿Sí? Lo que más se utiliza es para pesticidas, porque tiene su cierta afinidad con las plantas. También se puede hacer degradación de COPs, COP, compuestos orgánicos persistentes. ¿Por qué creen que se llaman persistentes? Porque persisten en el ambiente, porque se quedan ahí todo ¿Que y serán duran por mucho, fáciles de biodegradar o no serán fáciles de biodegradar? serían difíciles en realidad. Justamente por Sí, eso es su nombre, persistentes. también ¿Perdón? acumulativos, bioacumulativos. Son bioacumulativos los metales pesados, por ejemplo. Bueno, pero en este caso son acumulativos, sí, no el metal pesado porque debe ser un compuesto orgánico, ¿no? Pues estamos hablando de cadenas largas de carbono. Puede ser un plástico, sí, porque puede ser un contaminante. Sí, aquí está el proceso de degradación. No vamos a entrar en ese detalle porque no es mucho el fin, pero sí tener esto en claro, ¿sí? Eh, Tecnologías físico-químicas hay la absorción, condensación y oxidación total. Con esto terminamos. ¿Qué es la absorción, Yanni? Y la absorción, o será lo mismo. No, el uno es como que lo retiene, en cambio el otro solamente es como que la acción de absorber y la otra es de retención, ¿Cuál creo. retiene? ¿Cuál La retiene? absorción. Ya, ¿qué dice Nidia? ¿Está de acuerdo con la definición que dijo Jenny? ¿O le complementa con algo más? Sí, igual que la compañera Jenny. La absorción es la que retiene y la absorción es la que absorbe en este caso. Una esponja, ¿qué hace? ¿Absorbe o adsorbe? Absorbe. ¿Con B o con D de dado? D. Con Tiene el agua D, en De burro. Ujú. absorbe. No, con la D, porque Ah, retiene, termina a la esponja se retiene el agua en la esponja. Sí, sí Con, se retiene. ¿Qué con la dice B. Johnny? Con la B, absorbe. Sí, porque Sí, dice un trapito para absorber, ¿no? No se dice sí. para absorber. Entonces, no. absorbe. En ambos Sí, casos, sí, cómo hace. mandé. Estaba preocupada, sí, sí, sí dije bien lo de la B, porque ya nada, porque ya me hizo dudar si era con la D. No, es que en realidad, claro, la esponja sí absorbe, pero en realidad este es un proceso en toda la masa. ¿Sí? En toda la masa absorbe, toda la esponja absorbe material. La absorción es únicamente en la parte superficial de los cuerpos. Pues, por ejemplo, una piedra pómez, sí están familiarizados con la piedra pómez, ¿no es cierto? Esa piedrita que es puros huequitos. Sí, de la biología nos dieron. Ahí, esa piedra pómez, en cambio, absorbe los contaminantes, porque en esos agujeros se queda pegado. En ambos retiene el material, pero el momento de quitarlo, la absorción es mucho más fácil porque simplemente se puede presionar y ya sale lo que quiero.
La adsorción requiere algo más específico porque se queda ahí pegado, adherido. Entonces, absorber con D es una propiedad superficial que se puede dar, ¿no? Entonces, sí estamos claros la diferencia entre adsorción y absorción. Ok, listo, nos vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Mañana continuamos con esta parte y les termino de comentar lo del proyecto. ¿Sí? Ya les reviso su deber, Johnny. Ahorita ya le veo quién tiene la razón. Listo, chicos. Entonces, cuídense, ¿no? Una buena noche. Nos vemos mañana. El deber es Sí, para yo, hasta hoy, ¿verdad? ¿El deber es qué? Hay que subir, hay saldo a tiempo para subir hasta hoy, hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Hasta hoy, creo. A ver, déjame ver. Así va a sí. poner por el miércoles igual que la prueba. Inge, Dígame. revisando la tarea 2 según mis cálculos, lo que leí también son ejercicios, ¿verdad? Es decir, que nos va a explicar ejercicios en estos días. Sí, quiero acabar Ok, mañana lo sí, de porque bioremediación. creo que tenemos hasta el domingo para subir esa tarea 2. Ujú. Yo ya he Es, subido una tarea 3, usted anda, ya subió es todo, literalmente. eso es la parte de crecimiento de los microorganismos, la tarea 2. Esa es la parte Hay que ver de... con ejercicios, ¿verdad? Sí, pero también hay una consulta allí. Ah, ok. Solo revisé la primera parte. Ah, ese ejercicio, dije, chévere, fórmula. A ver, la tarea uno está hasta hoy, medianoche. Ya hoy me amanezco. No puede porque es hasta hoy. Por eso, pues me amanezco hasta las 12 pues ya. Igual hay chance porque la plataforma elige pone hasta las 12 hasta las 11:59. La plataforma está trazada con 20 minutos, así que aún hay chance. Ay, Dios. Ya, ya. Chavi. Ok, vaya entonces a culminar. ¿Ya? Cuídense, chicos, pasen bien. También, Inge. Buenas noches, pasen bien. Chau, chau.